Hola, ¿qué tal? Esto es Cuaderno de Entrenamiento, el podcast en el que hablamos de entrenamiento, prevención de lesiones, diferentes ejercicios, de cómo entrenar en casa, en definitiva, de cómo hacer todo esto de forma mucho más eficiente. Bueno, la semana pasada hablé acerca del Heavy Duty, ya os comenté que habría una segunda parte, todavía no va a ser hoy, no va a ser en este episodio esa segunda parte, pero hoy quiero hablar acerca de un tema muy interesante, acerca del rango de repeticiones para hipertrofia. Normalmente se suelen dar unos rangos que son un poco genéricos y yo voy a decir más o menos lo que hago yo en mi programa de entrenamiento, ¿vale? Esto se puede adaptar a cada uno de vosotros, con lo cual estoy seguro de que os va a ser de bastante ayuda. Antes, como siempre, os recuerdo que en ivyamazares.com tenéis la guía para entrenar en casa totalmente gratis. Tenéis ahí también mi servicio de consultorías donde os ayudo a entrenar más y mejor. Y también tenéis las notas de todos estos episodios que, por cierto, voy a dejar una pedazo de lista de notas que vais a tener para estudiar todo el fin de semana. Con lo cual, echarle un vistazo en ivyamazares.com. Y como digo, hoy vamos a hablar acerca de eso, del rango de repeticiones, porque normalmente se suele decir eso de para hipertrofia entre 6 y 12 y ya está. Y no se dice nada más específico. Y es cierto que para la mayor parte de personas esto se puede adaptar a ellos, pero yo en general hoy quiero dar un poco mi recomendación, o sea, lo que hago yo en mi programa de entrenamiento, lo que suelo hacer yo y de la forma en la que suelo entrenar para que vosotros lo adaptéis a vuestro entrenamiento, a vuestra rutina, lo que hagáis. Por lo tanto, antes de nada quiero dejar claro que esto lo puedes copiar tal cual, pero posiblemente no se adapte a ti. Quizás si eres una persona exactamente igual que yo, que le gusta entrenar de la misma forma, pues sí. Pero al final esto se mueve mucho por preferencias. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque a muchos nos gusta levantar pesado y a bajas repeticiones y sin embargo a otra gente le gusta ir más a bombeo, a altas repeticiones. Con los dos caminos vamos a conseguir básicamente lo mismo, o sea, vamos a llegar a un mismo punto. Quiero decir, si nosotros tenemos de potencial llegar a 75 kilos, 80 kilos o los kilos que sean con un 10% de grasa, tardemos más o tardemos menos, vamos a llegar igual, siempre que progresemos semana a semana. Por eso siempre digo que no os cerréis en nada, o sea, aunque os digan, por ejemplo, que el mejor rango de repeticiones para hipertrofia es de 6 a 12 o de 8 a 14 o lo que quiera que sea, pues al final no os cerréis a eso, simplemente probar y si os gusta entrenar de una determinada forma, pues hacerlo de esa y ya está. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues para empezar, mirad, hay ejercicios que, por ejemplo, son básicos, como la sentadilla, el peso muerto, que les suelo hacer entre 1-5 RM. O sea, eso supone no más del 30% de las series totales. ¿Y por qué lo suelo hacer así? Bueno, porque a mí me gusta entrenar, como digo, pesado, me gusta entrenar con repeticiones bajas y no voy a hacer un curl de bíceps o unas elevaciones laterales a repeticiones bajas. Básicamente porque no quiero lesionarme y no sería eficiente. Pero ejercicios más básicos, ejercicios como por ejemplo digo la sentadilla, el press de banca, el peso muerto, son todo ejercicios muy básicos y los cuales a ese número de repeticiones, como máximo 6 repeticiones, me encuentro muy bien. ¿Quiere decir esto que nunca los haga a más de esas repeticiones? Pues no. A veces, muy puntualmente, digo, bueno, pues hoy voy a hacer una sentadilla a 8 o 10 repeticiones o un press de banca o un peso muerto. Pero normalmente, como digo, se suele mover en torno a ese número de repeticiones, en torno al 1-5 RM, para que os hagáis una idea, ¿vale? Eso suele ser bastante habitual también en muchas personas, o sea, esto quiere decir que nosotros podemos jugar con muchos rangos de repeticiones para diferentes ejercicios, analíticos o compuestos, y no tiene que ser todo igual, no tiene que ser todo de 6 a 12 inamovible, sino que podéis hacer pues el juego que vosotros queráis. Yo, por ejemplo, como digo, esos ejercicios en torno a 1-5 RM. Luego tenemos en torno al 6-15 RM, que son en torno al 40% de las series totales. Esto para que también os hagáis una idea. Con este rango de repeticiones podemos incluso hacer todas las series, o sea, el 100% de las series totales. Pero a mi modo de ver sería un poco aburrido. Como digo, también depende de cada uno, de la manera que le guste entrenar. Si os gusta entrenar de esta forma, pues hacer el 100% de las series de esta forma y ya está. No pasará absolutamente nada, sino vais a conseguir los resultados igualmente bien. Entonces, como digo, ejercicios que son, por ejemplo, press mancuernas, que son, por ejemplo, remo unilateral con mancuerna, que son, por ejemplo, unas zancadas, o por ejemplo, unas extensiones de cuádriceps también valdría. Bueno, todo ese tipo de ejercicios que ya son más analíticos, con ese rango de repeticiones, entre 6, 15, está más que bien. Además, aunque vayamos un poco más largos, no nos vamos a cansar tanto. Si en una sentadilla vamos a 15 repeticiones, 20, 25 repeticiones, acabamos muertos. Pero en ejercicios más analíticos como estos que he comentado, no pasa absolutamente nada. Por otro lado, si os gusta hacer técnicas de alta intensidad, yo os diría que no utilizaréis rangos de repeticiones muy bajos, porque al final quizás si abuséis mucho de esto os vais a romper.
y no interesa tampoco. O sea, si no nos recuperamos de los entrenamientos y forzamos mucho la maquinaria, al final, de un lado o de otro, al final vamos a terminar con una lesión y eso no interesa bajo ningún concepto. Y por último, de 15 a 20 RM sería otro 30%, pero bueno, como digo, esto suele variar. Hemos quedado que de 1 a 5 el 30%, de 6 a 15 el 40% y de 15 a 20 el 30%. Esto, hay entrenamientos que se cumple y hay entrenamientos que puede ser perfectamente el 70% de 6 a 15 RM. Entonces, no cogéis esto como algo que no se puede mover, simplemente adaptarlo. ¿Para qué utilizo este rango de repeticiones de 15 a 20? Bueno, pues por ejemplo para curl de bíceps, para elevaciones laterales, para elevaciones tipo pájaro, para sobre todo el conjunto del hombro, los bíceps, tríceps. También, por ejemplo, quizás para gemelos, no me gusta entrenarlos a repeticiones muy bajas. Bueno, en definitiva, todo este conjunto de músculos, pues al final les entreno a este número de repeticiones más o menos. Ahora bien, también suelo hacer, por ejemplo, a veces en ejercicios analíticos, rangos de repeticiones en torno a 10, 12, que también me suelen venir bien. Incluso también para elevaciones laterales, pues también lo suelo utilizar. ¿Por qué no? Entonces, esto se puede mover mucho. Simplemente, como digo, es para que tengáis una idea de cómo adaptarlo a vuestro entrenamiento. Os voy a dejar de todas formas en las notas del episodio un post que subí a Instagram y precisamente lo vais a ver todo de forma mucho más visual y mucho más esquemática. O sea, simplemente para que lo guardéis el post y lo tengáis ahí para consultarlo cuando queráis, ¿vale? Si no me sigues en @ivyamazares, pues subo continuamente infografías de entrenamiento, de cómo entrenar en casa, de mejorar el entrenamiento de cara a la hipertrofia, la fuerza y todo ese tipo de cosas. Así que, simplemente, como digo, al final varía de un entrenamiento a otro, autorregúlate. Un entrenamiento no es malo por utilizar repeticiones bajas si buscamos la hipertrofia y tampoco es malo por ir a repeticiones muy altas si buscamos la fuerza. Si mezclamos ambas, vamos a tener lo mejor de ambos mundos, sobre todo si sabemos bien programar y sabemos bien autorregularnos. Yo muchos entrenamientos que no me encuentro del todo bien, pues quizás voy a repeticiones un poco más altas porque no me gusta meter mucho peso en la barra. Pero entrenamientos que me encuentro realmente bien y sé que voy a poder con el peso, pues voy a repeticiones un poco más bajas, sobre todo en ejercicios básicos, como digo. Al final es cuestión de jugar un poco con todo esto. Y si tuviera que dar un rango clave de cara a mejorar la hipertrofia, de cara a mejorar la ganancia de masa muscular, sería sin duda el 6-15 RM. O sea, normalmente lo que se suele decir, de 6 repeticiones a 15 repeticiones. Si simplemente buscáis optimizar la rutina de entrenamiento y buscar el máximo potencial, o sea, buscarlo de la mejor forma posible, yo os recomendaría no bajar de 6 repeticiones y no subir de 15 repeticiones. Podemos subir, podemos bajar, pero eso ya depende de gustos. Como digo, yo bajo porque me gusta y subo también en ciertos ejercicios porque también me gusta, pero no hace ninguna falta. Así que sin más, hasta aquí lo que quería comentar hoy en este episodio de Cuaderno de Entrenamiento. Espero que te haya sido de ayuda. Como digo, en siguientes episodios voy a tratar la segunda parte del método Heavy Duty, en el que hablaremos de volumen, de selección de ejercicios, de todo ese tipo de cosas que estaba también muy interesante. Si te gusta este tipo de episodios, valoro mucho que dejes un me gusta, un comentario o una valoración positiva de 5 estrellas en Apple Podcast. La verdad que me ayuda mucho a continuar grabando este tipo de episodios. Así que muchísimas gracias por estar una semana más ahí y nos escuchamos dentro de 7 días. ¡Chao!